Imaginemos que pudiera producirse un ser humano con las cualidades sobresalientes de otros. De la mezcla podríamos obtener una persona con el talento musical de Mozart, la creatividad de Leonardo da Vinci y la inteligencia de Einstein. ¿No sería genial? Por supuesto, esta idea es pura fantasía, pero en el mundo de la tecnología de los materiales es una realidad. La posibilidad de diseñar y de obtener un material formado por otros para lograr así una combinación de propiedades que difícilmente se encuentran en un único material. Estos materiales resultantes comprenden desde el hormigón hasta los materiales utilizados por las misiones espaciales que exploraron el suelo de Marte. Bienvenidos al mundo de los materiales compuestos. ¿Hola? Sí, los espero a la 1 a almorzar. Nos vemos. ¿Qué relación hay entre la madera de una simple bandeja, un hueso, el material de una raqueta y el de esta caña de pescar? Todos están fabricados con materiales compuestos, naturales en el caso de la madera y el hueso, o diseñados y producidos por el hombre, como el compuesto de plástico reforzado con fibra de vidrio de la caña o la fibra de carbono de la raqueta. ¿Pero qué son los materiales compuestos y cuáles son sus ventajas? Los materiales compuestos son combinaciones de dos o más materiales diferentes. Poseen una región de contacto que los separa, llamada interfase, la cual es discreta y reconocible. Por eso son heterogéneos, es decir, que sus propiedades no son las mismas en todo su volumen. Los materiales compuestos producidos por el hombre responden a la necesidad de obtener materiales con una combinación de propiedades que difícilmente se encuentran en los metales, los plásticos o los cerámicos por separado. La industria del transporte, por ejemplo, requiere materiales livianos, rígidos, resistentes al impacto, a la corrosión y al desgaste, propiedades que rara vez se dan todas juntas en un material simple. Los materiales compuestos suelen elaborarse con fibras sintéticas integradas en una matriz que las rodea y las fija. El tipo de material compuesto más utilizado es el compuesto de matriz polimérica, que consiste en fibras de un material cerámico como el carbono o el vidrio, insertadas en una matriz plástica. El salto con garrocha se practica en los Juegos Olímpicos desde su primera edición en 1896, cuando apenas se alcanzaban los 3,30 metros de altura. Recién en la década de los 60 del siguiente siglo se alcanzó un hito, superar la barrera de los 5 metros. ¿Tuvo este avance alguna relación con la creación de nuevos materiales? Sí. Por aquellos años se abandonó la madera y comenzaron a utilizarse plásticos reforzados con fibra de vidrio en la fabricación de las garrochas. Este material compuesto respondió más eficientemente a las exigencias de los atletas y permitió superar las marcas impuestas hasta entonces. Pero ¿qué características tienen y de qué están compuestos estos materiales? En los materiales compuestos se pueden distinguir dos componentes bien diferenciados: la matriz y el refuerzo o fase discontinua. La matriz es el material en el que el refuerzo queda embebido. La matriz soporta las fibras, es decir, soporta el refuerzo, manteniéndolas en su posición correcta. De este modo, transfiere la carga a las fibras fuertes, las protege de sufrir daños durante su manufactura y uso, y evita la propagación de grietas a lo largo del compuesto. Por lo general, la matriz es responsable del control principal de las propiedades eléctricas, del comportamiento químico y del límite en la temperatura de uso del compuesto. También determina las características del material compuesto, como su capacidad para ser conformado y el acabado superficial. Las matrices pueden ser de material metálico, cerámico o poliméricas. Las más utilizadas son las poliméricas. A los compuestos con esta matriz se los conoce como polímeros reforzados o comúnmente como plásticos reforzados. En la búsqueda de materiales resistentes a altas temperaturas, se desarrollaron matrices metálicas reforzadas con fibra cerámica, que se utilizan habitualmente en la industria automotriz y aeroespacial.
También pueden utilizarse cerámicos como matriz, que son materiales frágiles, pero tienen como ventajas buenas propiedades a altísimas temperaturas y son más livianos que los de matriz metálica. A nadie se le ocurriría afirmar que el vidrio es más resistente que el acero o que otro metal. A nadie ni siquiera se le ocurriría decir que el vidrio es más resistente que los plásticos. Entonces, ¿por qué como refuerzo de materiales compuestos se utilizan fibras justamente de vidrio? El refuerzo es la fase discontinua o dispersa, que se agrega a la matriz para darle al compuesto alguna propiedad que la matriz por sí sola no tiene. En general se utiliza para incrementar la resistencia mecánica y la rigidez, pero también se emplean refuerzos para mejorar el comportamiento a altas temperaturas o la resistencia a la abrasión. El refuerzo puede presentarse en forma de partículas o mucho más comúnmente en forma de fibras. Casi siempre es más efectivo cuanto menor tamaño tienen las partículas y más homogéneamente distribuidas están en la matriz, o cuando se incrementa la relación longitud-diámetro de la fibra. Las fibras más utilizadas son las de vidrio, reservadas para materiales compuestos con aplicaciones en la industria del transporte en general. Estas se utilizan en carrocerías, cascos de veleros, kayaks y tablas de surf. Pero veamos por qué las fibras de un material como el vidrio cumplen la función de refuerzo. Cuando se somete un material como el vidrio a tensiones, los defectos que están presentes al azar en el sólido provocan su ruptura ante esfuerzos mucho menores que su resistencia teórica. Para solucionar el problema se fabrican estos materiales en forma de fibras, de manera tal que si bien existen esos mismos defectos orientados al azar, solo se presentan en algunas de las miles de fibras, mientras que el resto responde a la resistencia esperada sin presentar defectos. Las fibras solo pueden exhibir esta alta capacidad de resistir esfuerzos en su dirección, como ocurre con los filamentos que forman una soga. Según el ordenamiento de las fibras en el interior del material, variarán sus propiedades mecánicas. En 1879, Edison presentó su invento más importante, la bombilla eléctrica, que tuvo un éxito extraordinario. Estas bombillas marcaron el primer uso de las fibras de carbono como filamentos. Hoy, las fibras de carbono están entre las más utilizadas como refuerzo en materiales compuestos. Sin embargo, su estructura atómica es muy similar a la del grafito, el material de las minas de lápiz negro. La mina de un lápiz no es muy resistente. Entonces, ¿por qué las fibras de carbono sí son tan resistentes como para convertirse en el refuerzo del material compuesto? El grafito es un material cristalino, en donde las hojas se sitúan regular y paralelamente unas respecto de otras. Cuando uno escribe, las hojas se deslizan unas sobre otras y se transfieren al papel. La fibra de carbono es una forma de grafito, en la cual estas láminas son largas y delgadas, como si fueran cintas de grafito. Los manojos de estas cintas se empaquetan entre sí para formar fibras. Si tenemos en cuenta que la fibra de carbono es un material amorfo, en el que las cintas de átomos de carbono están azarosamente empaquetadas o apretadas, entonces, ante una tensión de tracción, las hojas se traban unas con otras. Así previenen su deslizamiento entre capas y aumentan notablemente su resistencia. La fibra de carbono utilizada como refuerzo de materiales compuestos se fabrica a partir de un polímero. Sus filamentos tienen entre 5 y 8 micrómetros de diámetro y están combinados en mechas que contienen entre 5.000 y 12.000 filamentos. Estas mechas pueden retorcerse en hilos y formar tejidos. Las fibras de carbono tienen alta resistencia mecánica y alta rigidez, pero son poco resistentes al roce y al impacto de baja energía. Como refuerzo de un material compuesto, la fibra de carbono es utilizada en la industria aeronáutica para reducir el peso de los aviones. En la industria automotriz se la utiliza en vehículos de alta competencia debido a su elevado costo. También se usan en la fabricación de mástiles de veleros, bicicletas de carrera, raquetas y cañas de pescar. Que tienen en común un par de esquís para deslizarse por la nieve, el recubrimiento de ciertos cables de fibra óptica y el vehículo que recorrió la superficie de Marte. La clave está en unas fibras y en un material a prueba de balas. Entre las fibras más utilizadas como refuerzo está la aramídica.
La aramida es un filamento orgánico que proviene del petróleo. Estas fibras tienen alta resistencia al impacto y a la corrosión, y con algunas excepciones, también son resistentes al ataque químico. Kevlar es el nombre comercial más impuesto bajo el cual se producen las fibras de aramida. Sus aplicaciones incluyen cuerdas, revestimiento para fibras ópticas, kayaks, chalecos antibalas y las bolsas de aire utilizadas en las Mars Pathfinder, la primera de una serie de misiones a Marte. Una norma de la Unión Europea para regular el destino de los vehículos en desuso traerá grandes consecuencias para los materiales compuestos. Estos materiales ayudarán a reducir daños ambientales y productos como la fibra de banana o de yute tendrán un papel preponderante. Todo esto es parte de un camino hacia el futuro, el camino de los materiales compuestos ecológicos. En 2015, el 95% de los componentes de un automóvil deberá ser reutilizable. La industria automotriz ya reaccionó reforzando muchos polímeros con fibras provenientes de productos naturales, como el lino o la fibra de coco. Si las fibras de refuerzo provienen de vegetales, el impacto ambiental y económico de toda la fabricación de las piezas se reduce notablemente. Las propiedades de un material compuesto dependen de las características de las fibras y de la matriz, pero además de su región de contacto o interfase. Si la interfase es débil, la transferencia de carga de la matriz a la fibra no será eficiente. O será la matriz la que soporte las cargas y falle, o se producirán huecos entre la matriz y las fibras que llevarán a la rotura. Lograr una buena adhesión entre la fibra y la matriz no es fácil, porque depende del contacto íntimo de los átomos de materiales que generalmente son de distintas familias. Para favorecer esta adhesión, se usan aditivos que recubren las fibras. Hoy los ingenieros pueden diseñar materiales compuestos para responder a las condiciones en las que las piezas o estructuras fueron diseñadas. Pero el primer material compuesto utilizado por el hombre no fue creado por él, sino por la naturaleza. Es la madera, utilizada no solo en raquetas de tenis, sino desde hace siglos, por ejemplo, en la construcción, que además hoy emplea otros materiales compuestos como el hormigón. Existe una gran variedad de maderas, pero todas tienen algo en común: una matriz celulósica reforzada con fibras de lignina, que les dan buenas propiedades de elasticidad y de deformación sin ruptura. El hormigón también es un material compuesto, componente estructural en la construcción. Su matriz es cerámica, compuesta por silicatos y por aluminatos hidratados. El refuerzo de partículas grandes de arena o de grava también es cerámico. El hormigón es de bajo costo, posee alta dureza y resistencia a la compresión, resistencia al fuego y puede ser fabricado en el lugar. Sus desventajas son su escasa resistencia a la tracción, su baja ductilidad y los problemas de dilatación-contracción con las variaciones de temperatura. El hormigón reforzado con acero es el hormigón armado y constituye la etapa de encofrado de un edificio para construir la estructura básica de pilares. El asfalto también es un material compuesto con agregado, que suele ser arena y grava fina, y aglutinante, en general alquitrán. Aprovechar las fortalezas o virtudes de un material, combinándolas con las de otro muy distinto, reduciendo a la vez sus debilidades o defectos, para generar un material nuevo con propiedades excepcionales. Se puede decir que esa es la idea detrás de la creación de un material compuesto, algo parecido a preparar una rica limonada. El poliéster se utiliza para la fabricación de pinturas, de barnices y de fibras textiles. Como material polimérico, tiene un uso limitado para la manufactura de elementos estructurales porque sus propiedades mecánicas no son muy buenas. Sin embargo, permite la fabricación de piezas muy complejas. Entonces, cuando el poliéster se combina con fibras de refuerzo, se obtienen propiedades excepcionales. La matriz de poliéster distribuye la carga aplicada al material compuesto entre cada fibra individual, mientras las protege del daño causado por abrasión o por productos químicos contenidos. Mediante esta configuración de dos tipos de materiales, se logra alta resistencia mecánica y tenacidad,
facilidad para la conformación de piezas complejas y alta resistencia a la corrosión, todo acompañado con baja densidad. Así, el poliéster, armado con fibra de vidrio, se aplica a la construcción de carrocerías de automóviles, tanques de almacenamiento y cascos de embarcaciones. El concepto de materiales reforzados por fibras no es nuevo. Los egipcios en la antigüedad fabricaban ladrillos de adobe mezclando el barro con pasto. Las fibras vegetales hacían que los ladrillos fueran mucho más resistentes que si se los hubiera fabricado solo con barro. A varios siglos de aquella práctica, ¿cuáles son las particularidades de las fibras para producir un material compuesto? Los factores esenciales para el diseño de un material compuesto son la longitud, el diámetro, la orientación y la cantidad de las fibras, como así también las propiedades de la matriz, de las fibras y de la unión entre ambas. Las fibras típicas tienen diámetros de entre 10 y 150 micrones. Pueden ser cortas, largas o continuas. Generalmente sus dimensiones se expresan mediante la relación de forma entre longitud y diámetro. La resistencia del material compuesto mejora cuando esa relación de forma es grande. Debido a eso se prefieren las fibras largas, porque sus extremos soportan menos carga que el resto. Es decir, a menos extremos, mayor capacidad de las fibras para resistir carga. En el gráfico se ve cómo al aumentar la longitud de fibras de vidrio en una matriz determinada, es mayor la resistencia del material compuesto. Un mayor volumen de fibras también incrementa la resistencia y rigidez del compuesto, hasta una fracción máxima en torno al 80%, dependiendo del proceso. Por encima de ese valor, la transferencia de carga deja de ser eficiente. De acuerdo a la orientación con que se introduzcan las fibras en la matriz o a la forma en que estén entretejidas entre ellas, pueden fabricarse materiales compuestos con propiedades específicas para determinados usos. Aquí puede verse cómo distintas orientaciones de fibra de vidrio hacen que la resistencia a la tensión de un material compuesto determinado sea mayor o menor. En un compuesto de matriz polimérica, si todas las fibras quedan en paralelo, el material será muy resistente en la dirección de estas, pero mucho menos en la dirección perpendicular a ellas. Estas características y propiedades implican un desafío para los diseñadores de materiales compuestos. Las fibras se pueden organizar en patrones tridimensionales. Incluso en el más simple de los tejidos, las fibras en cada capa de tela tienen un pequeño grado de orientación en una tercera dirección. Cuando las capas de telas están tejidas o cosidas entre sí, se logra un refuerzo tridimensional mayor. Los materiales compuestos tienen una gran variedad de aplicaciones. Carrocerías de ciertos vehículos, cascos de embarcaciones, tablas de surf, hélices para equipos de energía eólica, piernas artificiales, palos de hockey, cuadros de bicicletas, componentes para la industria aeroespacial, tuberías y tanques, y muchos más. Pero ¿cuáles son las propiedades de estos materiales que permiten esa gama de aplicaciones? La mayoría de los materiales compuestos posee una alta resistencia mecánica y baja densidad. Esto permite utilizarlos en estructuras y en dispositivos resistentes y livianos. La relación entre resistencia mecánica y densidad se denomina resistencia específica. Los cerámicos y los metales aventajan a los compuestos en mayor resistencia, mientras que los polímeros en general poseen menor densidad. Lo interesante es que al evaluar ambas propiedades simultáneamente, los materiales compuestos son la opción más conveniente. Al utilizar una matriz polimérica, se logra una baja densidad, mientras que las fibras aportan la resistencia mecánica sin agregar mucho peso al material. En otras aplicaciones, los materiales compuestos son utilizados por su alta resistencia a los medios corrosivos. Los metales son susceptibles a la corrosión en muchos medios agresivos, como los relacionados con la industria del petróleo. En cambio, los cerámicos y algunos polímeros son en general más resistentes o casi inertes. Entonces, si se logra un material compuesto, como una resina epoxi con fibras de vidrio, por ejemplo, con la resistencia mecánica y tenacidad adecuadas para aplicaciones, como tuberías para la industria petrolera, este material poseerá además la capacidad de resistir mejor las condiciones de uso. Desde cerramientos simples hasta partes de aviones, garrafas de gas hasta asientos de trenes,
desde componentes para autos de lujo hasta puertas de colectivo. Todas son aplicaciones de materiales compuestos. Pero ¿cómo se producen? ¿Cuáles son los procesos de fabricación? Las propiedades finales de una pieza de material compuesto no dependen solo de las propiedades de su matriz y de las fibras, sino también del modo en que se diseñan y procesan. Cuando las resinas utilizadas para la fabricación de un material compuesto son termoplásticos, las técnicas para su procesamiento son las mismas que las utilizadas para la elaboración de una matriz termoplástica individual: inyección, extrusión y moldeo por compresión. En cambio, cuando se utilizan materiales termorrígidos para la elaboración de la matriz, el proceso varía de acuerdo a las propiedades y usos que se desean obtener. El moldeo por colocación manual fue la primera técnica que se empleó en el laminado de plásticos reforzados con fibra de vidrio. Requiere bajas o nulas presiones y es el método más económico en producciones en series industriales cortas o de piezas de gran superficie. Este método se aplica para la producción de embarcaciones y de maquetas de construcción. El moldeo por proyección simultánea incorpora la automatización de algunas operaciones. Fibra y resina se depositan al mismo tiempo sobre el molde, donde se origina un tapiz lo más homogéneo posible en cuanto a espesor y a distribución. Una desventaja es el bajo porcentaje de fibras que admite, que por ser cortas no permiten obtener piezas con altas propiedades mecánicas. Se utiliza para producir cerramientos simples y paneles estructurales sometidos a cargas ligeras. El moldeo por infusión se aplica a la fabricación de botes de altas prestaciones y de componentes de automóviles de lujo y de competición. El laminado se consolida con la ayuda de una bomba de vacío y de una bolsa hermética. Sobre el molde se coloca el laminado y sobre este se aplican capas de mantas perforadas para retener el exceso de resina que sale del laminado. Por sobre el conjunto se coloca una bolsa sellada y se realiza vacío entre el molde y la bolsa para extraer las burbujas de aire y para retirar el exceso de resina. Mediante este proceso pueden lograrse mayores concentraciones de fibras que con el laminado por contacto manual. ¿Cómo se obtienen puertas de colectivos, asientos de trenes y partes de aviones y de automóviles? El proceso es conocido por la sigla RTL. En este, un molde se rellena con un material de refuerzo. Esta preforma se cierra con la contraparte del molde y la resina es inyectada dentro de la cavidad. Una vez que toda la preforma es humedecida por la resina, se cierra el molde a la salida de resina sobrante y comienza el curado. Pueden obtenerse formas complejas en tiempos reducidos y con alta fracción de fibras. Ambas caras del material tienen buena terminación superficial. Tanques de almacenaje de químicos, tuberías y cilindros de gas se producen mediante el proceso de enrollamiento filamentario. La base consiste en el enrollamiento de una cinta de preimpregnado o de fibras impregnadas en resina sobre un mandril con la forma de la pieza a producir. Se aplican sucesivas capas variando o no el ángulo de laminación hasta alcanzar el espesor deseado. El mandril se mantiene girando mientras el cabezal de aplicación lo recorre transversalmente. Los movimientos del mandril y del cabezal definen el ángulo de laminación y las propiedades del producto. Los enrollamientos pueden ser de tipo circunferencial o radial, helicoidal o axial y polar. ¿Qué pueden tener en común las hélices de un barco, preparadas para trabajar en un medio agresivo como el agua de mar, con componentes de un transbordador espacial que deben resistir altísimas temperaturas? Ambos se producen con materiales compuestos de matriz metálica, compuestos generalmente producidos por una industria que nació durante la Segunda Guerra Mundial. Los materiales compuestos de matriz metálica, reforzados con fibras metálicas o partículas cerámicas, brindan resistencia a alta temperatura. El aluminio reforzado con fibras de Borsig fue muy utilizado en aplicaciones aeroespaciales, incluyendo puntales para el transbordador. Aleaciones basadas en cobre se reforzaron con fibras de carburo de silicio para producir hélices de alta resistencia para barcos. Uno de los procesos más difundidos para la obtención de compuestos de matriz metálica con refuerzos de partículas cerámicas es la metalurgia de polvos. Este proceso de fabricación parte de polvos finos, que tras su compactación para darles una forma determinada, se calientan en atmósfera controlada para la obtención de la pieza. El uso de los metales en polvos se remonta a centenares de años.
pero la industria se creó como tal a mediados del siglo XX, con los avances tecnológicos impulsados por la Segunda Guerra Mundial. Algunos de sus productos son rodamientos, árboles de levas, segmentos de pistones, filtros y guías de válvulas. La metalurgia de polvo hace posible los cermets, que es una combinación de metales y cerámicos con aplicaciones en aparatos químicos resistentes a la corrosión, herramientas de corte y sistemas para manipular combustible de cohetes. Se han obtenido materiales compuestos con propiedades excepcionales, aunque en algunos casos con materias primas muy costosas. Una reducción de esos costos permitiría que se multipliquen sus aplicaciones. Otra novedad llegará en respuesta a una necesidad global. Se dedica mucha investigación para generar materiales compuestos totalmente ecológicos, con fibras como las de lino, sisal o incluso celulosa hidrolizada, con el objetivo de reforzar matrices poliméricas reciclables. Tal vez en poco tiempo podamos contar con ellos. Leonardo, qué alegría verte. Traje esto. Muchas gracias, no te hubieras molestado. Pasá, por favor. Oh, Alberto, amigo. ¿Cómo estás, Germán? Muy bien, ¿alguna teoría nueva? Todo es relativo. Amadeo, tanto tiempo. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Mira lo que te traje, último disco. Muchas gracias. Adelante, adelante. Gracias por haber venido, amigos, y espero en este encuentro poder sacar lo mejor de cada uno de ustedes.